En muchas ocasiones escuchamos o leemos consejos sobre el ahorro. Nos imaginamos desesperadamente guardando billetes y monedas en una alcancía de cerdito. Sin embargo, rara vez nos informan o nos enseñan cómo realmente proteger ese dinero, ya que el valor del dinero guardado va disminuyendo con el tiempo, tanto si nos enfrentamos a un colapso en el sistema financiero mundial como si estamos atravesando una mala racha económica. Es nuestro deber resguardar nuestras finanzas, pero vamos a entender la alarmante crisis bancaria y repasar lo que ha ocurrido durante el último trimestre del año 2023. El colapso del dólar. Por estos días, basado en los últimos acontecimientos financieros, es muy común leer noticias en temas económicos que van direccionados en el precio del dólar. La situación con el USD varía según el país, las reglas financieras de los bancos centrales y el marco de tiempo. Sin embargo, en términos generales, el valor del USD fluctúa en función de una variedad de factores económicos del comercio mundial, como los cuales fueron nombrados al principio del tema. En algunos países latinoamericanos, el valor del USD ha sido una gran preocupación para sus economías inflacionarias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la situación cambia constantemente y es difícil sacar conclusiones amplias sin mirar datos y tendencias específicas. La inflación derivada de la pasada pandemia del coronavirus y el esfuerzo de las autoridades monetarias de Estados Unidos para detenerla a través de tasas de intereses más altas están detrás de este escenario. El aumento de los intereses de base por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos contribuyó a atraer inversiones hacia el dólar para el rescate de los bonos del tesoro, al ofrecer una mayor rentabilidad del crédito. Además, el temor que existía sobre una escalada en la crisis del gas en Europa cuando Rusia decidió cortar el suministro alejó aún más a los compradores del euro, tendencia que el Banco Central Europeo también intentó contrarrestar aumentando los tipos de interés, sacudiendo a su vez las transacciones con el dólar. Las tasas de interés altas, la recesión económica o la inflación alta, en fin, son temas que si se analizan a fondo van de la mano y están sincronizados unos con otros. Pero en este espacio principalmente abordaremos el comportamiento que se ha venido presentando en el dólar durante el último periodo 2021-2022. Para dar una explicación a las causas de dicho comportamiento se abordarán algunos temas de los factores externos. Estimado espectador, ¿te interesa esta noticia? Déjanos un me gusta para apoyar el canal y continuar trayendo cada semana noticias de economía como esta. Continuemos. Tasas de intereses en Estados Unidos. Una de las economías principales del mundo como Estados Unidos ha venido presentando un incremento preocupante en la tasa de inflación, la cual se ubica actualmente en 7.7%, tasa que se ha mantenido en niveles altos durante el año 2022. A continuación se muestra dicho comportamiento en la gráfica. Como muestra este gráfico de estatista, el aumento más pronunciado del dólar se registra desde marzo, poco después de que la Reserva Federal aprobara la primera subida de su tasa de interés objetivo en más de 3 años. Sin embargo, el fortalecimiento del valor del dólar ya rondaba un 5% frente al euro, el yen y la libra esterlina desde noviembre de 2021, cuando los pronósticos de inflación presagiaban una subida inminente de las tasas de interés y los inversores comenzaban a apostar más al dólar. Así, hasta el 29 de julio de 2022, el dólar acumula un incremento del 23% con respecto al yen en los últimos 12 meses, tomando como referencia su cotización del 2 de agosto de 2021. En el mismo periodo, el dólar se impuso un 16% frente al euro y un 14% frente a la libra esterlina. El yuan chino, a su vez, solo ha perdido menos del 5% de su valor con respecto a la divisa estadounidense. La pregunta que se genera por muchos es, ¿a qué se debe tal comportamiento? ¿Será culpa de las políticas del actual presidente Joe Biden? ¿La guerra de Rusia y Ucrania? ¿Los vientos de recesión económica mundial? En fin, muchos son los interrogantes que están en el mercado. Analizando el comportamiento, vayamos al contexto. Si tenemos acceso a la divisa y en gran parte de los países centroamericanos y suramericanos se respaldan sus inflaciones en base al dólar, debemos acotar que la inflación y la devaluación del dólar, como dijimos antes, también son consecuencias directas de imprimir más dinero. Las monedas latinoamericanas son, por lo general, amplios beneficiarios de la depreciación del dólar. Este efecto es particularmente relevante para países altamente endeudados como Argentina o Venezuela. Se benefician especialmente a través de una financiación más fácil que reduce la presión sobre sus monedas. Esto permite políticas monetarias internas más flexibles y también reduce la carga de la deuda externa denominada en dólares. Uno de los países que más lo notará en 2023 es Argentina, cuya economía está directamente ligada a la norteamericana debido a que emite su deuda en dólares en lugar de hacerlo en pesos argentinos. Para ellos, una bajada del dólar en torno al 10 o 15% puede hacer que sus obligaciones sean menores y por tanto que sus autoridades tengan más margen de maniobra para poner en marcha políticas fiscales beneficiosas para el país. Esta noticia es verdaderamente impactante, pero ¿has tenido la oportunidad de conocer algo más impactante? Siendo así, comenta la noticia que más te haya impactado sobre temas de economía global u otros temas financieros. Si es que aún no lo hemos analizado en el canal, intentaremos analizarlo para ti. Continuemos. Poner límites al gasto y proteger el ahorro.
Bank of America pronostica que hay un 40% de probabilidad para el próximo año de que la recesión golpee mucho más fuerte, aunque la entidad puntualiza que los rumores han aumentado tras el anuncio del pasado miércoles de la Reserva Federal estadounidense de un incremento de 0,75 de punto porcentual a su tasa de interés, la mayor en casi 30 años para frenar la inflación. Por otra parte, muchos líderes empresariales de todo el mundo aseguran que la recesión continuará para finales del próximo año, ya que el aumento de los precios de la energía y la guerra en Ucrania están incrementando la incertidumbre financiera. Los analistas están siendo muy pesimistas después del aumento de las tasas de interés, incluso antes de dicho incremento. En realidad, la mayoría de los analistas están advirtiendo sobre la posibilidad de una recesión el próximo año. Esto se suma a un aumento de la inflación que se espera perdure durante mucho tiempo. Incluso la Reserva Federal y el Banco de la Reserva Federal de Nueva York afirmaron la semana pasada que hay un 80% de posibilidades de una fuerte desaceleración que podría recordar a la recesión de los años 90, mientras que solo hay un 10% de posibilidades de una desaceleración suave. Morgan Stanley ha afirmado que, a pesar de las caídas en los valores de las bolsas del mes pasado, las acciones aún no reflejan el hecho de que la recesión continuará hasta 2024, lo que implica que habrá más caídas en las bolsas. Por otro lado, muchos analistas señalan que esto puede resultar inevitable y que la recesión es probable. Sin embargo, lo que es cierto es que estamos experimentando una desaceleración evidente, una alta inflación y un sentimiento socioeconómico negativo. El presidente Joe Biden ha mantenido una conversación con uno de los exsecretarios del Tesoro, quien ha transmitido un mensaje pesimista en relación a los precios más altos y el empleo. Larry Summers cree que gran parte de la inflación no solo se deriva de la guerra en Ucrania o de los problemas en las cadenas de suministro durante estos tiempos, sino que también existe un problema relacionado con el empleo. Se ha generado un gran número de empleos, lo que ha generado una fuerte tensión en los mercados y un aumento significativo en los salarios. Según Larry Summers, para reducir los riesgos inflacionarios y disminuir la inflación, es necesario aumentar el desempleo. Actualmente la tasa de desempleo es del 3,6%, pero él sugiere que debería superar el 5% durante 5 años, o el 7,5% en 2 años, e incluso superar el 10% en un año. Estos serían los niveles necesarios para reducir los riesgos inflacionarios. La Reserva Federal estima que el próximo año la tasa de desempleo será del 4,1%. El presidente de la Reserva Federal ha manifestado estar cómodo con esta tasa, ya que sería menos inflacionaria y reduciría la presión sobre los salarios. La hegemonía de los bancos y el dólar. Debería funcionar el plan del gobierno americano. A diferencia de los métodos más complejos empleados para rescatar a la economía de la crisis financiera del 2008, esta vez la estrategia de la Reserva Federal es mucho más simple. Ha establecido una nueva entidad crediticia con el nombre burocrático de Programa de Financiamiento de Bancos a Término. El programa proveerá préstamos a bancos, cajas de ahorros y otras instituciones financieras hasta por un año. Los bancos deberán apartar los bonos del Tesoro y otros títulos de respaldo oficial como colateral. A fines del año pasado, los bancos estadounidenses tenían bonos del Tesoro y papeles similares con unos 620 mil millones de dólares de pérdidas no realizadas. Según la FDIC, esto significa que tendrían que sufrir enormes pérdidas si se ven obligados a vender esos papeles en caso de retiros masivos. Irónicamente, gran parte de esos 620 mil millones de dólares están vinculados a la estrategia reciente del Banco Central de aumentar las tasas de interés. En su intento por enfriar la economía y combatir la inflación, la Reserva Federal ha aumentado gradualmente su tasa de interés de referencia, pasando de casi 0 al 4,6%. Esto ha provocado indirectamente un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro, especialmente los de 2 años, que alcanzaron el 5% hasta finales de la semana pasada, cuando se emiten nuevos bonos con tasas de interés más altas. Esto afecta negativamente el valor de los bonos ya vendidos con tasas más bajas en caso de que se vendan. Los bancos no están obligados a registrar esas pérdidas hasta que vendan esos títulos, como tuvo que hacer Silicon Valley. Estos son aspectos muy importantes. Legalmente, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, FDIC, debe buscar la estrategia menos costosa al intervenir en un banco. En el caso de Silicon Valley o Signature, eso significa cumplir con las normas establecidas, es decir, proteger solo hasta $250,000 por depositante. Al anunciar que se protegerá más de esos $250,000, el gobierno reconoce que el colapso de esos bancos representaba un riesgo sistemático. La Junta Directiva del Banco Central llegó a esta conclusión, al igual que la FDIC y la Secretaría del Tesoro. El gobierno afirma que la intervención en estos bancos no costará nada al contribuyente. En su lugar, cualquier pérdida del fondo de seguros de la FDIC sería compensada mediante el cobro de una tarifa adicional a los bancos. Sin embargo,
Krishna Guha, analista del banco de inversiones Evercore, señaló que la oposición política argumentará que las tarifas más altas de la FDIC eventualmente serán pagadas por los bancos más pequeños y las empresas comunes. En teoría, esto podría tener un costo a largo plazo para consumidores y negocios. Guha y otros analistas sostienen que la respuesta del gobierno ha sido sólida y debería estabilizar el sistema bancario, aunque las acciones de bancos medianos similares a Silicon Valley y Signature siguen cayendo en picado a pesar de haber sido rescatados. El colapso del dólar y las tasas de interés en Estados Unidos han sido factores determinantes en el comportamiento del mercado financiero durante el último periodo. El aumento de la inflación y los esfuerzos por controlarla ha generado incertidumbre y volatilidad en las economías latinoamericanas, que dependen en gran medida del dólar como respaldo para combatir la inflación. La protección del ahorro y la toma de decisiones financieras informadas son clave en tiempos de crisis y volatilidad económica. Es necesario evaluar cuidadosamente los factores externos que afectan los mercados y buscar estrategias para resguardar nuestras finanzas personales en un entorno económico incierto. Seguiremos informando en los próximos videos sobre toda la economía global. Mantente informado en nuestro canal. Esperamos que esta información haya sido de tu interés. Este video se ha hecho con fines educativos. Muchas gracias por quedarte hasta el final con nosotros. Suscríbete si te interesa el mundo de las noticias económicas globales y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!